última investigación sobre salud mental presentada por la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas a nivel mundial padece algún trastorno mental y sin embargo solo el 1% del personal sanitario mundial presta sus servicios en esta área. Hoy nos preguntamos cómo podemos mejorar la atención en salud mental en nuestro país. Escríbanos a las redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. La salud mental no es cosa de juego. Existen estigmas en torno a ella. El uso excesivo de videojuegos afecta a la salud mental de los niños. Mejoremos la atención en salud mental. Existen pocos especialistas para tratar estas enfermedades. Se requiere más inversión. Faltan recursos y personal a nivel mundial. Nos creemos autosuficientes para manejar nuestra salud mental. Si les padecen una enfermedad mental, faltan políticas públicas. Estas enfermedades sí se pueden curar. Se está mejorando el presupuesto para atender a más personas. No tenemos costumbre de asistir a un especialista. ¿Cómo mejorar la atención en salud mental en el país? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos encontramos con 2 especialistas para conversar sobre este tema. Nos acompaña la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi, y también nos acompaña el doctor Miguel Malo, especialista de la OPS, ¿no? Organización Panamericana de la Salud, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenidos ambos a esta edición de Debate y Diálogo. Tenemos como primera pregunta, para englobar diversos temas en relación con la salud mental, ¿cómo podríamos mejorar las políticas a lo mejor de salud mental en nuestro país, en la región, a nivel mundial? Hemos mencionado al inicio de este programa que según esta investigación presentada por la OMS, 1 de cada 10 personas en el mundo padece de un trastorno mental, pero sin embargo hay muy poquitos especialistas, son muy pocos los especialistas en esta área. Vamos a volver a preguntarle entonces a la doctora Vanessa Herrera, ¿cómo podemos mejorar esta atención? Muy bien, muy buenas noches a Violeta, queridos televidentes. Qué importante es hablar de la priorización de la salud mental en nuestra población. Cada día vemos problemas que afectan a nuestras familias, a nuestras comunidades, violencia, depresión, ansiedad, violencia escolar. Todas estas situaciones afectan a nuestra población y a nuestra comunidad. Las poblaciones más afectadas son justamente los niños, adolescentes, adultos mayores, las mujeres. Sin embargo, de 4 familias, 1 al menos va a tener un problema mental o un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, estas personas todavía no llegan a acceder a un servicio de salud cercano, dado justamente porque todavía la priorización de las políticas de salud mental en nuestro país todavía es insuficiente. Se ha avanzado muchísimo en el último año, pero todavía la brecha, la falta de recurso humano especialista. Actualmente, por ejemplo, contamos con solamente 700 psiquiatras para atender a las 30 millones de personas que hay en el país. De esos 700 psiquiatras, fundamentalmente están más o menos 497 en el sector público del Estado. Hablando, por ejemplo, de los psicólogos especialistas, aproximadamente 1.728 psicólogos son los que hay en nuestro país para responder a la enorme demanda de necesidades que tiene nuestra población. Entonces, nuestra población tiene un sufrimiento que no está llegando a ser suficientemente atendido. Asimismo, en la atención primaria, en los servicios generales, se tiene que atender también la salud mental, pero las enfermeras todavía son insuficientes, las asistentes sociales, los terapeutas ocupacionales todavía son insuficientes para resolver esta complejidad de intervenciones. Es insuficiente entonces el personal sanitario que esté especializado en esta área, ¿no? En el área de salud mental. Doctor Miguel Malo, ¿cómo podemos mejorar entonces estas políticas o la inversión, ¿no? La inversión en salud mental. Sí, bueno, ahí yo creo que el Perú está dando unos pasos muy interesantes como parte de la reforma global de la salud que está trabajando el Ministerio de Salud. Uno de los puntos, yo diría, tal vez en los que más avanzado es en la reforma de la salud mental. ¿Y qué quiere decir eso?
que uno de los problemas por los que hay carencia de recursos es que ha sido una orientación de los servicios hacia los servicios hospitalarios, cuando en realidad de las patologías de salud mental menos del 1% es la que realmente requiere hospitalización, y de esas muy pocos días de hospitalización. La mayor parte de patologías de salud mental tienen que trabajarse en los primeros niveles de atención. Entonces, uno de los esfuerzos que está haciendo ahora el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental con el Instituto de Salud Mental, la estructura del Ministerio, es fortalecer ese primer nivel de atención. Y están haciendo una cosa muy interesante aquí en el Perú, que es fortalecer el primer nivel de atención con dos instancias. Primero, trabajar con el equipo de salud que está ahí en la comunidad, en los centros de salud, para que ellos tengan capacidad de atender este tipo de patologías. Y segundo, trabajar los centros de salud mental comunitaria como unos niveles de referencia para que estos centros primarios puedan referir los pacientes que requieren un poco más de atención especializada, con psiquiatra, por ejemplo, ¿no?, en los centros de salud comunitarios. Ese esquema que está trabajando ahora el Ministerio de Salud es muy interesante porque, por un lado, va a disminuir la brecha en el primer nivel de atención con la gente que tienen ahí, que es la que debería atender patologías que no son complicadas. Estamos hablando de 10-15% de depresión, ansiedad, que puede ser tratada en el primer nivel. Cuando eso se complica, ya requiere un tratamiento especializado, ¿cierto? Pero estamos hablando de que menos del 10% de esas patologías deberían pasar a un nivel de atención especializada. ¿Quiere decir que, por ejemplo, lo que está mencionando podría ser detectado, diagnosticado, atendido por un profesional de medicina general? Así es, debería ser. Esa es la idea y eso es lo que está enfocándose en la reforma aquí como en otras reformas de salud mental a nivel mundial y a nivel regional, ¿no? Nosotros tenemos la declaración de Caracas, lo que planteó es justamente eso. Lo que hay es que disminuir las camas hospitalarias psiquiátricas de especialidad para trabajar más en el primer nivel, dejar de gastar en esas camas de hospitales psiquiátricos especializados. Y el otro punto es, sí, requieren hospitalización, pero pueden ser hospitalización en los hospitales generales que pueden tener, digamos, un 10% de sus camas para pacientes psiquiátricos, ¿no? Eso va a significar una disminución de recursos importante que puede llevarse al primer nivel de atención y cerrar la brecha, ¿no? De todas maneras, hay una brecha grande de especialidades, ¿no? Están haciendo esfuerzos, por ejemplo, el Ministerio ya ha trabajado para ampliar el financiamiento para residencias en psiquiatría, pero fíjese que hay unas cosas interesantes ahí que vale la pena mencionar porque escapan a la gobernabilidad del Ministerio de Salud. Las regulaciones para los posgrados, por ejemplo, de psiquiatría, exigen que haya, si no me equivoco, 10 camas para cada uno de los residentes. Eso, en lo que estamos hablando, es teóricamente un absurdo, porque esa formación de residentes para especialistas debería ser menos en camas hospitalarias y más a nivel de atención de las consultas, porque es ahí donde van a tener que resolverse la mayor parte del problema. Entonces, a pesar de que el Ministerio, por ejemplo, en el caso del Perú, tiene más financiamiento para generar posgrados para psiquiatría, disminuir las brechas de psiquiatras, sin embargo, la regulación universitaria no le permite llevar adelante eso. Reformulación, ¿no? Una reformulación completa del nivel universitario. En este caso sucede que hay una renovación a nivel del Ministerio de Salud con el fortalecimiento del primer nivel de atención, pero eso no se ha renovado en la regulación universitaria. Tal vez habría que mencionar de que efectivamente el Estado actualmente desde el año 2012 existe una nueva ley de salud mental en el país. Esta ley de salud mental prioriza la inversión de salud mental y la incorporación de un abordaje, un modelo comunitario. Esto es importantísimo porque marca un nuevo proceso donde cambia la forma de abordaje de la atención de salud mental en las comunidades y en nuestras familias.
Entonces, en ese sentido, se ha buscado que haya más atención más cercana a la casa, más cercana a las familias. Actualmente se vienen implementando 20 centros de salud mental comunitario en Lima y regiones. Se pretende escalar eso progresivamente y desde este año existe un nuevo programa presupuestal de salud mental que parte del equipo técnico del Instituto de Salud Mental ha construido este nuevo programa y ha permitido inyectar 25 millones de soles para que haya mayor inversión en recurso humano para beneficio de los recursos humanos y la población. Esto ha sido un enorme desafío porque la realidad es que los mismos gestores de salud, los mismos gestores del sistema, los mismos profesionales tienen prejuicios y estigmas hacia la salud mental. No lo ven prioritario. Por ejemplo... Pero esto no solo pasa aquí en nuestro país o en la región. Es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Lamentablemente las personas, si una persona, por ejemplo, sufre de cáncer, todas las personas se conduelen, se afectan, pero no piensan que una persona que tiene una depresión severa o que tiene un hijo que se quiere suicidar, un adolescente que quiere morir, el gasto de bolsillo que tiene, el sufrimiento que tiene esa familia, la cantidad de veces que tiene que acudir a la emergencia, las intervenciones que no llega a acceder porque lamentablemente el sistema hace que sea muy difícil su tratamiento y encontrar el especialista adecuado. No es comparable a que alguien que sufra cáncer, por ejemplo, que tiene incluso un plan nacional de cáncer donde está priorizado por el Estado. Mínimamente lo que pedimos desde las políticas públicas de salud mental es que se priorice mínimamente igual que los problemas médicos en general, los problemas por salud mental. Así una persona que se deprime severamente, una persona que tiene ideación suicida, que piensa en morir, una persona que tiene dependencia al alcohol, sufre esa familia. El gasto de esa familia es notable y se merece y tiene derecho a tener acceso a una atención de calidad, con un servicio interdisciplinario, con unos servicios especializados y cercanos a su comunidad. ¿Qué porcentaje del presupuesto mensual de una familia es el que se destina, por ejemplo, a un servicio de salud mental? Miren, el Instituto de Salud Mental ha hecho varios estudios, recuerdo uno de ellos en el cual estudian el gasto de bolsillo de una familia que tiene una persona con esquizofrenia y con psicosis, y se vio que llegaba a ser más del 30% de la inversión de su salario, invertir para cubrir los medicamentos, la enfermedad, las citas médicas y el seguimiento de esa persona. Imagínense una persona que tiene que gastar, porque lamentablemente todavía el sistema de seguros, ¿no? Y hablando del privado, todavía no cubre el tema de salud mental los seguros privados, y el tema del CIF, si bien viene cubriendo en los últimos años, no llega a ser efectivo en su totalidad en el sistema de salud. En el Instituto Nacional de Salud Mental estamos buscando incidir y lograr que toda la efectivización del aseguramiento sea universal y se proteja al usuario en esos derechos que él tiene. Ahora, ¿qué porcentaje de la población a lo mejor padece una enfermedad mental y no está diagnosticada? Claro, es así. Ese es uno de los puntos que hablábamos. Lo interesante de colocar la fortaleza del trabajo a primer nivel de atención es que esas personas están, digamos, el espacio del centro de salud está más cercano a la comunidad y la gente tiene más acceso. Y generalmente lo que sucede es que cuando hay una deficiencia en la formación de pregrado, como lo que sucede en nuestros países, el personal de salud no está, digamos, puesto los lentes apropiados para hacerse diagnóstico en el primer nivel de atención. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la capacidad del primer nivel de atención, a que puedan ver, diagnosticar esa enfermedad que se les puede pasar, ¿no es cierto?, muy fácilmente. Pero ahora también hablamos de prejuicios, ¿no? Prejuicios con la sola etiqueta de psiquiatra, psicólogo, no le digo ya de hablar de depresión, esquizofrenia, intento de suicidio. Son, digamos, palabras mayores para muchos peruanos y para muchas peruanas que simplemente se quedan a lo mejor en casa antes que seguir acudiendo a un especialista. Es uno de los puntos que son los que hay que enfrentar, digamos, con la política pública para romper esos paradigmas que están ahí en el imaginario colectivo, ¿no? Como es el caso de la estigmatización de los pacientes con salud mental. Fíjese, por ejemplo, el asunto, se me ocurre este rato, una de las cosas que ha sido un debate,
el hecho de que la gente asocia directamente un problema de salud mental con violencia. Es decir, el enfermo que tiene alguna patología mental es violento. Eso es absolutamente falso. Las estadísticas muestran exactamente lo contrario. Es decir, es el menor porcentaje de pacientes psiquiátricos, por ejemplo, para hablar de los casos más severos, que son violentos. Por ejemplo, se comentó mucho, hay un caso mediático de violencia contra la mujer, ¿no? De 2 jóvenes modelos, y se comentó mucho de este joven Porchela y la modelo Arizaga, de que bueno, él es violento, golpea o posiblemente golpea a esta chica porque padece de una enfermedad mental. ¿Podría tener relación? Podría que no tenga también relación. Entonces, este tema que me permito coincidir totalmente, lamentablemente esta asociación con violencia y trastorno mental es un prejuicio social. Se ha demostrado a nivel mundial y en estudios peruanos de que la tasa de violencia, de actos violentos o delictivos en una persona promedio sin problema mental y una persona que sí tuviera un problema mental es exactamente igual que la media. Es decir, no hay diferencia con la patología. Entonces, una persona, efectivamente. Lo que sí es importante en la pregunta que usted hace es que hay una serie de determinaciones de carácter cultural, por ejemplo, para la cuestión de la violencia, ¿no es cierto? Nosotros estamos desde muy pequeños en las sociedades nuestras sometidos a un bombardeo de violencia, sobre todo desde los medios de comunicación. Y lo que sí se puede decir es que no necesariamente, digamos, la patología de los adictos al alcohol, pero sí el consumo de alcohol obviamente sí está relacionado con problemas de violencia. Ahora, tal vez para mencionar también de que este prejuicio llega a ser tanto que la empleabilidad de las personas, o sea, el empleo que tiene una persona que tiene lamentablemente un problema mental es menor a una persona con otra discapacidad. Si una persona tiene una discapacidad mental, lamentablemente la sociedad lo margina tanto a tal punto que no protege su empleo. Entonces, un empresario que dice, bueno, tiene una discapacidad física, visual, ¿no? Un problema de falta de una pierna, bueno, pues podemos hacerlo, incluirlo en la bolsa de trabajo de protección social. Pero una persona que sufre de depresión severa, una persona que sufre de trastorno bipolar, una persona que sufre de esquizofrenia y que puede recuperarse, que existen tratamientos modernos que cumplen y hacen que se rehabilite esa persona, no llega el empresario o la sociedad a buscar propiciar, reinsertarlo en su comunidad socialmente. Eso es un enorme prejuicio que nosotros estamos trabajando intensamente para que se pueda ver cambiado, lograr que la persona que sufre de un problema emocional, de un trastorno mental pueda seguir una vida normal y pueda reincorporarse y seguir un tratamiento. Tal vez mencionar también que, como bien dice el doctor, el tratamiento no necesariamente tiene que ser de alta complejidad. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión leve, moderada, podría ir al centro de salud más cercano, donde hay un médico general, un médico de familia, y ellos tienen las competencias suficientes para identificar, diagnosticar esta depresión, darle el tratamiento y el psicólogo o la enfermera hacerle un seguimiento y un abordaje en su mismo centro. Pero es importante lo que usted ha mencionado, doctora Vanessa Herrera, sobre las trabas que muchas veces se le puede poner a una persona que padece de una enfermedad mental y evita de alguna manera que siga siendo independiente, ¿no? Que conserve ese trabajo. Por ejemplo, también hace unos días, hace una semana, mencionó una actriz bastante conocida, Naide Cárdenas, que era borderline. Es una actriz, trabaja frecuentemente en teatro, también en televisión, en cine, y se tejieron también muchos rumores alrededor de esta enfermedad. Sin embargo, una persona con un padecimiento mental, ¿no? Una situación puede ser, esta clase de situaciones puede ser controlada, puede mediante medicación. ¿Por qué hay tantos mitos? Podríamos ir desmitificando, ¿no? Sin duda, sin duda. Ese es uno de los puntos claves, que es lo que se menciona justamente en el informe de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es decir, ha habido toda una construcción histórica alrededor de la salud mental que todavía no logramos resolver en nuestra sociedad moderna, ¿no? Es decir, toda una serie de cuestiones de discriminación relacionadas con los enfermos, con alguien que sufre una patología mental, ¿no es cierto? De exclusión, de discriminación, que sin duda hay que resolver en la sociedad. Yo creo que eso poco a poco va
va saliendo adelante y tiene que ser uno de los mecanismos de comunicación global, colectivo, en el público y también, como decía la doctora, en el propio personal de los servicios de salud, en las propias regulaciones respecto del trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, son varios frentes en los que habría que trabajar eso, pero sobre todo es una cuestión más de carácter comunicacional para que se genere ese consenso colectivo de que el problema de salud mental es como cualquier otro tipo de problema de salud, que no tiene cuestiones específicas ahí que hacen que las personas puedan ser diferentes, más violentas o tengan problemas de adaptabilidad, etcétera. En esta situación, por ejemplo, ¿es hasta positivo que una figura mediática cuente su caso? Bien, todo es positivo en la medida que una persona sufre un problema y es humana, y ese sufrimiento es humano y nos toca sensiblemente. A cualquiera de nosotros nos puede tocar un problema emocional o un trastorno mental. Cualquiera de nosotros podríamos sufrir un trastorno de personalidad, depresión, ansiedad en cualquier momento de nuestra vida. Desde la infancia, un niño se puede deprimir, puede tener problemas de conducta, puede tener un problema que afecte a su personalidad, y un adulto mayor también se puede deprimir, tiene que tener problemas de angustia. Lo importante es que la sociedad entienda que, uno, se puede diagnosticar; dos, que este tiene un tratamiento efectivo y que es relativamente barato. Por ejemplo, un antidepresivo promedio en la atención general cuesta 10 céntimos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que es relativamente accesible tratarse de un problema de depresión, por ejemplo. El tratamiento requiere un tiempo de duración y es efectivo, o sea, las personas podemos mejorar. Se ha demostrado que si no logramos tratar ese problema, nos ausentamos del trabajo. El ausentismo laboral aumenta notablemente cuando no nos tratamos adecuadamente de un problema emocional. El gasto o la pérdida que tiene el Estado, millones de soles por no tratar los problemas de salud mental, es enorme, y la sociedad pierde con todo eso. La idea es que el Estado, la sociedad, la comunidad, nuestros televidentes entiendan que es de la más alta prioridad cuidar su salud mental y que esto tiene que ser incorporado en la priorización de las políticas públicas del país. Estamos hablando de una frecuencia en algunos casos, como por ejemplo en Lima, de los datos que se mencionaban desde el Instituto de Salud Mental, de 1 de cada 5 personas que puede tener alguna vez un problema de esta naturaleza, ¿no? Es decir, no es una cosa que no sea infrecuente, es frecuente, le puede tocar a cualquier persona, y es importante enfatizar en lo que dice la doctora, es decir, parte de ese estigma está en pensar que uno tenga un problema mental, entonces no quiere irse a atender porque hay ese tipo de cosas, ¿no? Justamente eso es lo que hay que combatir. La gente tiene que pensar que si hay algún problema de esa naturaleza, tranquilamente puede llegar a un centro de salud para su ¿Cómo atención. se puede identificar? ¿Cómo la familia puede estar alerta ante ciertos síntomas, por ejemplo? Existen ciertos síntomas o signos de alarma, le llamamos, como cuando una mamá, por ejemplo, identifica signos de alarma que su niño tiene diarrea. También para los problemas emocionales hay signos de alarma. Así, por ejemplo, hablando de depresión, si la mamá nota que su niña o niño adolescente está más triste de lo normal, mayormente todo el día, o está más irritable mayormente todo el día, deja de comer o come mucho, y está así por 2 semanas, deja de estudiar, cambia de conducta, esos son signos de alarma, eso no es normal. Bien, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y continuamos hablando de estos signos de alarma y también de los mitos que se tejen alrededor de las enfermedades mentales? Regresamos con más en Debate y Diálogo. De la Independencia, rumbo al Bicentenario, TV Perú, la más grande red informativa del país, con sus plataformas de televisión, radio y redes sociales, desplegará 50 cámaras y al equipo periodístico y técnico más confiable para llevarles en directo y en alta definición todos los detalles del 194 aniversario de nuestra amada patria.
la tradicional liturgia del Te Deum y Acción de Gracias, el importante mensaje a la nación del presidente de la República, su análisis por destacadas personalidades y el vibrante desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. El 28 y 29 de julio, desde las 5:30 de la mañana, TV Perú para todo el país, con el palpitar patriótico de todos los corazones peruanos. TV Perú, mucho más que ver. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Un día como hoy, 15 de julio, 1883. En Cañete fallece Hipólito Unanue, científico y político peruano, fundador de la Escuela de Medicina San Fernando. 1883. Prisionero de los chilenos, es fusilado el coronel Leoncio Prado, herido durante la batalla de Huamachuco. El recordado militar peruano luchó también contra España en la independencia de Cuba y las Filipinas. 1904. Muere en Vandenweiler, Alemania, el escritor y dramaturgo Anton Chejov, considerado uno de los más grandes cuentistas de la literatura universal. Médico de profesión, Chejov pasó gran parte de su vida enfermo a causa de la tuberculosis que contrajo de sus pacientes. 1911. Nace en Lima el poeta y crítico Emilio Adolfo Westphalen, Premio Nacional de Literatura en 1977. Formó parte del grupo surrealista que renovó la poesía nacional. En 1998 recibió el Premio Internacional Miguel Hernández. 1997. En Miami, Estados Unidos, muere el diseñador italiano Gianni Versace. El fundador de una de las casas de moda más importantes del mundo es asesinado frente a su mansión, regresando de su acostumbrada caminata. Bien, ya regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy estamos conversando con la doctora Vanessa Herrera. Ella es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Fidelio Noguchi, y también nos acompaña el doctor Miguel Malo, especialista de la Organización Panamericana de la Salud, parte de la Organización Mundial de la Salud. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentarles un documental o un extracto de un documental preparado por médicos del mundo. Ha sido producido por médicos del mundo en la región de Huancavelica y ha sido realizado por Cristina Pitouli y Carlos Gómez Quintero. De lo que se trata en este documental es de romper el estigma que muchas veces rodea a las enfermedades mentales. Vamos a ver entonces esta historia que se teje en el Centro de Salud Mental de Huancavelica. Adelante. Entonces ahora con el grito, solamente con el grito y no con el cuerpo, me van a demostrar qué es la alegría. ¿Estamos? ¿Cómo es alegría a través de la voz? Vamos, todos. ¿Cómo es alegría a través de la voz? Yeah. Eso. Muy bien, Jesús. Muy bien, él. Tu hijo es loco. Lleva la manicomia. Todo me decían, señorita. Es un loco, es un manicomio. Debes llevar en ahí, debes tenerlo. ¿Para qué lo tengas así? Me decían, ¿no tienes vergüenza tenerle a tu hijo así? Yo que sé, hasta en inyección le haría de poner para que se muera, me decían, doctor. Yo le decía, no, mi hijo es mi cruz, mi Dios me ha dado, en algo habrá cometido, pues Dios me habrá dado mi castigo, mi cruz.
mi hijo no puede hacer esas cosas. De todo el mundo decían loco, manicomio, de todo nos trataba, señorita. Yo quería ir, como decía mi mamá, a la universidad te vas a presentar. Y ya no me decía. Pero mis demás compañeros también se reían de mí. ¿Cómo va a entrar así mal así me decían, hasta me decían traumado, loco. Ahora como estoy tomando estos medicamentos, no, ya no soy como antes ya. Mi salud mental mucho mejor está ahora mi hijo, señorita. Mamás que no sean malas, a sus hijos que que lo miren para que se mejoren, que le apoyen y que lo traiga pues constante a nuestro centro de salud mental. Y ahí es mucho mejor lo van a atender, señorita. Ahora estoy muy contento, muy satisfecho con mi hijo porque es mejor, señorita. Bien, hemos visto solo un extracto de un documental producido por Médicos del Mundo en Huancavelica. ¿Qué le ha parecido lo que hemos podido ver, doctora Vanessa Herrera? Es que importante y qué sensible, nos toca directamente, nos mueve todas las fibras al ver una persona, una mamá que sufre, cómo ha sufrido el rechazo de la sociedad, de su comunidad, los miedos que ella tiene, la culpa que ella tiene de interpretar una enfermedad que tiene tratamiento, pero ante el desconocimiento, la creencia de que es una cruz y que incluso la metan al encierro y que ahí lo dejen abandonado. Lamentablemente hay todavía algunas familias que creen que la psicosis o lo que le llamaban la locura se le deja abandonado en un manicomio y está ahí encerrado. Eso ya no es más actualmente. Existe un tratamiento eficaz. No todo problema emocional es locura, ¿no? Y las personas que tienen psicosis, que solo son el 1%, tienen excelente tratamiento, ¿no? Este tratamiento es accesible, barato, y ahí, por ejemplo, en Huancavelica hay un centro de salud mental comunitario. Hemos también, a través del Instituto Nacional de Salud Mental, hemos brindado asistencia técnica a varias regiones, incluidas las zonas afectadas por violencia política, Apurímac, por ejemplo, Ayacucho, las zonas de selva. Y estas personas tienen lógicamente muchas creencias respecto a la salud mental. En algunos lugares hemos encontrado que han tenido amarrados a las personas que ellos interpretaban como locura, que tenían un retraso mental severo, epilepsia y además un problema de psicosis, pero que con tratamiento eran otra persona. El tratamiento hace que humanice a la persona y el tratamiento es eficaz. El seguro cubre todo el tratamiento y no paga un solo sol esa familia que está empobrecida. Miren cómo a esta persona, el joven que nos permite ver entrevistado, el rostro, el semblante, cómo sonríe, participa de una terapia grupal del grito, en este caso con un personal de salud. Y cómo nos cuenta su vivencia y de lo que ha sufrido. Qué importante es que todos veamos esto y que las personas que sufren de estas dolencias, que nos puede tocar a ti, a mí, al televidente, tienen tratamiento. Muy fuerte esta historia, ¿no? Es la historia de Edison, que era cuidado por su madre, que lamentablemente ella relacionaba también que la enfermedad, que no sabía de qué se trataba la enfermedad de su hijo, a lo mejor era la cruz que le había tocado llevar, ¿no? Y cuenta también cómo eran rechazados por la población, cómo la vida le ha cambiado a partir de acudir a este centro de salud mental en Huancavelica. Y bueno, es un poco más largo, ¿no? Tiene 12 minutos de duración, pero es un reflejo claro de lo que pasa actualmente en nuestra sociedad. En el caso y de lo que puede pasar cuando hay un acceso a tratamiento apropiado. Es decir, estamos hablando en este caso de todo lo que ha vivido la madre con su hijo, ¿no es cierto? Pero también del otro lado, las posibilidades. Es una persona que con un tratamiento apropiado, accediendo a ese tratamiento con calidad, puede integrarse tranquilamente a la vida social después, ¿no? Creo que ese es el mensaje fundamental. Es decir, tenemos en este momento el suficiente desarrollo médico, científico, tecnológico para decir la absoluta mayoría de los problemas de esta naturaleza pueden reinsertarse en la sociedad
tranquilamente, ¿no es cierto?, con un tratamiento apropiado. ¿Y cuántas personas como Edison estarán padeciendo de este estigma de no conocer, además de que padecen de una enfermedad mental, aquí en la ciudad, por ejemplo, aquí en la capital, en Lima? Debe haber, yo no me atrevería a dar un número, no sé si la doctora Vanessa tenga algún número ahí, pero lo importante es, en la discusión que estábamos inicialmente, con los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, ahora el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, con el CIS para ampliar la cobertura en salud mental. Sin embargo, en un país como el Perú no estamos llegando ni siquiera a la mitad del gasto que debería haber para salud mental, ¿no es cierto? Estamos hablando de que estamos llegando al 2-3% de promedio de gasto en salud mental, cuando debería ser alrededor de 8-9%, es decir, 8-9% en el caso de un país de desarrollo medio como el Perú. Pero hay otra condición que creo que la de Huancavelica plantea, que es importante mencionar: las inequidades. Las inequidades en el acceso al servicio. Pero, por ejemplo, hay prejuicios hacia los propios enfermos, hay prejuicios hacia el entorno, pero también hacia los médicos y los servicios de salud mental, ¿no? Efectivamente. Lamentablemente, cuando uno hace una encuesta a la población y usted reconoce una necesidad sentida de sí, creo que tengo un problema emocional, de ellos, ¿cuándo acudirían? Lamentablemente todavía más del 50% no se decide acudir al servicio de salud. ¿Por qué no se decide acudir al servicio de salud? Uno, porque no tiene confianza en el servicio de salud. Otro, porque no tiene dinero para llegar a acceder. Y tres, porque no confía todavía en el tratamiento de abordaje que se da en cuanto a la salud. Y lo otro es porque cree que él solito puede curarse. Esta creencia que tienen todavía lamentablemente la gran mayoría de la población, que ellos solos pueden, nosotros tenemos recursos propios para resolver un problema cotidiano, emocional, siempre hay pequeñas crisis familiares con la pareja, pero a veces esto llega a afectar nuestro funcionamiento, afectar nuestro rendimiento laboral, nuestro rendimiento con la familia, llega a ser realmente afectar. Entonces, en esos casos tenemos que buscar ayuda. Existen servicios cerca a la comunidad eficientes, ha mejorado, estamos en un nuevo proceso de reforma de salud mental donde estamos invirtiendo todo este modelo nuevo de reforma. Pero ¿cuál es la frontera? ¿Cuándo debemos considerar, es momento de buscar ayuda, es momento de buscar a un especialista? ¿Cuándo? Se sugiere que la persona busque ayuda para un problema emocional, un trastorno mental, cuando él siente que eso está afectando su funcionamiento en alguna área específica. Si ya ve que está afectando su rendimiento en el trabajo o en la casa, está causando una crisis, o con sus compañeros o en las relaciones, y él se siente mal, tiene que buscar ayuda. Por ejemplo, si un adolescente está empezando a consumir alcohol de más, ya se ausenta, no llega a casa, genera un conflicto con la mamá porque se incomoda, tiene problemas con su enamorada porque no está de acuerdo, que esté más irritable, agresivo, no será una dependencia, pero ya es un problema de salud mental. Él tiene que ser llevado a la consulta ambulatoria y existen tratamientos específicos para ese adolescente para que no llegue a escalar y llegar a ser una persona con dependencia al alcohol, por ejemplo. Igual, si una persona ha tenido una separación, ¿no?, muy frecuentemente, tiene una separación, una relación complicada, que ha habido una dependencia emocional y ya está llorando demasiado tiempo, ya no se siente bien, no se concentra en el trabajo, funcionará bien en su trabajo, tal vez no rinda igual, busca ayuda. No necesariamente tiene que ser un trastorno, pero sí estos problemas que a veces no podemos manejarlos solos, podemos buscar ayuda. Existen especialistas en las consultas generales, en los hospitales generales, que funcionan bien en los tratamientos. Ahora, ¿los problemas de salud mental se desarrollan durante el transcurso de la vida o es que una persona nace con una enfermedad mental? Los problemas pueden presentarse a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y muchos de ellos, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos más frecuentes que estamos hablando, de carácter depresivo, ansiedad,
tiene que ver principalmente con las condiciones que pueden estar generando riesgo para que se den esos trastornos. Lógicamente, en ese sentido, biológicas o culturales, ¿no? Existe ambas, ¿no? Existe lógicamente algunas personas que tengan una vulnerabilidad genética o una predisposición genética, pero no es necesariamente es lo que determina. Lo que más determina es el contexto social. Nosotros, por ejemplo, si una persona vive en un contexto de violencia, de mayor pobreza, se ha demostrado que esa situación podría predisponer a mayores estresores emocionales. Si hay inseguridad ciudadana, lógicamente tenemos más emociones de miedo, emociones negativas, de tensión, de preocupación. Eso también es un problema de salud mental. Y eso, cuando llega a ser persistente, nos da cefalea tensional frecuentemente, faltamos al trabajo, nos enfermamos frecuentemente. Eso también es un problema de salud mental. No necesariamente lo que llamamos la locura es un problema de salud mental. Los problemas de salud mental son más frecuentes de lo que las familias consideran, pero lamentablemente no se deciden a buscar ayuda. Estos problemas tienen tratamiento. Además, los problemas pueden dar a cualquier edad. Por ejemplo, un niño de 1 año, donde los papás se están separando, y tiene un problema de estreñimiento, no quiere comer, problema de conducta, llora todo el tiempo, pero le buscan y no le encuentran nada, uno dirá, bueno, este es majadero. No, ese niño está teniendo un problema en el vínculo, por ejemplo, con los padres. Probablemente está sufriendo en su etapa la separación de los padres. Igual, un adulto mayor que sus hijos, por ejemplo, no lo cuidan, no están pendientes de él, está solo, también se puede sentir más triste, ¿no? Más susceptible, más ansioso. Y eso también es un problema de salud mental que tiene solución. Y aprovecho del comentario de Vanessa para justamente plantear lo que se está haciendo como manejo global integral de salud mental, que es ese trabajo en el primer nivel de atención en los centros de salud mental comunitarios, también preventivos, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de intervenir sobre algunos de estos aspectos de carácter social, de carácter familiar, de carácter relacional, que pueden ser prevenidos para que no se llegue a esas patologías. Eso es parte del modelo de atención integral que se está planteando. Se necesitan campañas de información, campañas de sensibilización también. Nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema en Debate y Diálogo. Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales. Ya volvemos. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. En la fiesta de la Independencia, rumbo al Bicentenario, TV Perú, la más grande red informativa del país, con sus plataformas de televisión, radio y redes sociales, desplegará 50 cámaras y al equipo periodístico y técnico más confiable para llevarles en directo y en alta definición todos los detalles del 194 aniversario de nuestra amada patria. La tradicional liturgia del Te Deum y Acción de Gracias, el importante mensaje a la nación del presidente de la República, su análisis por destacadas personalidades y el vibrante desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. El 28 y 29 de julio, desde las 5:30 de la mañana, TV Perú para todo el país, con el palpitar patriótico de todos los corazones peruanos. TV Perú, mucho más que ver.
15 de julio, 1883. En Cañete fallece Hipólito Unanue, científico y político peruano, fundador de la Escuela de Medicina San Fernando. 1883. Prisionero de los chilenos, es fusilado el coronel Leoncio Prado, herido durante la batalla de Huamachuco. El recordado militar peruano luchó también contra España en la independencia de Cuba y las Filipinas. 1904. Muere en Vandenweiler, Alemania, el escritor y dramaturgo Anton Chekhov, considerado uno de los más grandes cuentistas de la literatura universal. Médico de profesión, Chekhov pasó gran parte de su vida enfermo a causa de la tuberculosis que contrajo de sus pacientes. 1911. Nace en Lima el poeta y crítico Emilio Adolfo Westphalen, Premio Nacional de Literatura en 1977. Formó parte del grupo surrealista que renovó la poesía nacional. En 1998 recibió el Premio Internacional Miguel Hernández. 1997. En Miami, Estados Unidos, muere el diseñador italiano Gianni Versace. El fundador de una de las casas de moda más importantes del mundo es asesinado frente a su mansión, regresando de su acostumbrada caminata. ¿Cómo mejorar la atención mental en nuestro país? Hoy nos acompaña la doctora Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y también el doctor Miguel Malo, especialista de la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Comentábamos en la pausa que era para muchas personas muy difícil acercarse, por ejemplo, a un centro de salud mental, acercarse a un psicólogo, acercarse también a un psiquiatra, ¿verdad? Por todos estos mitos que se tejen alrededor de la palabra enfermedad o de las palabras enfermedad mental. Vamos a ver un pequeño video informativo y luego continuamos hablando de este tema. Adelante. Por lo menos 450 millones de personas sufren trastornos mentales en todo el mundo y 800.000 se suicidan a cada año a causa de estos, afirma la Organización Mundial de la Salud. El Perú cuenta con 700 psiquiatras y 1.500 psicólogos, habiendo una demanda de atención de 934.000 personas con trastornos mentales, señaló el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Una última encuesta en 2015 del Instituto Integración, enfocado al análisis y la comunicación, concluyó que el presupuesto de salud mental en el Perú es de 0,6%. El director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Humberto Castillo, señaló que en un hogar con una persona afectada por un trastorno severo de salud mental, se gasta alrededor del 24% del presupuesto familiar. Sin embargo, esta situación está cambiando gracias al apoyo del Estado a través del Seguro Integral de Salud, pues en agosto de 2014 amplió su financiamiento para 12 nuevas atenciones en salud mental. A esto se suma que por primera vez en el Perú, el Ministerio de Salud destinó un presupuesto de 69 millones de soles exclusivamente para estas atenciones. Doctora Vanessa Herrera, ¿cuál es la brecha de atención? Usted lo comentaba. Estos sí son importantes los avances, pero aún nos queda una brecha de atención de al menos entre el 70 al 85%, y eso va a depender de la inequidad según cada región del país. Por ejemplo, en zona de fronteras y zona de selva, la brecha de atención puede llegar en salud mental puede llegar a ser hasta cerca del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 personas que tienen un problema de salud mental, 9, a pesar que busquen ayuda, no llegan a acceder al servicio de salud. Esto tal vez en Lima, en centro, en ciudades costeñas sea menor. Sin embargo, esta brecha es insuficiente. El Instituto Nacional de Salud Mental ha incidido continuamente para fortalecer las políticas de salud mental. Gracias a una gestión con nuestro equipo técnico ha logrado incidir para que el tarifario del servicio del Seguro Integral de Salud pueda incorporar los problemas de salud mental como terapia grupal, terapia psicológica. Eso antes no incluía el Seguro de Integral de Salud. Eso es una importante. Ahora sí lo incluye, felizmente. El Instituto también ha incidido para que los 3 instituciones especializadas tengan aseguramiento para salud mental y están cubriendo todos los usuarios con CIS
que es el seguro del Estado, para que les pueda beneficiar en todas las atenciones. Esto todavía es insuficiente. También se ha construido un nuevo programa presupuestal con el Ministerio de Economía y Finanzas. En total suma 69 millones de soles, pero se ha añadido para este año 25 millones de soles. Esto es un primer avance importante, es histórico en nuestro país, porque nunca antes el Ministerio de Economía y Finanzas ha destinado un monto tan grande. Se pretende que para el próximo año, porque esto todavía es muy insuficiente, como mencionó el doctor Malo, solo se invierte en salud mental el 1.5% del PBI nacional. La media de países de ingresos medios a altos es por arriba de 8%. Nosotros estamos en 1.5%. Es la menor inversión de toda la salud. Si la inversión en salud es escasa, la inversión en salud mental es la más escasa de toda la inversión en salud. A pesar de que se están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Según lo que usted comenta. Sin duda, hay un esfuerzo importante. Y fíjese que hablando de este asunto de la inequidad todavía se mantiene fuertemente. No estamos hablando de un promedio per cápita de gasto en salud mental en zonas como Huancavelica, Apurímac, de 60 centavos de dólar, cuando en Lima ya está llegándose a lo que llegan los países medios de alrededor de 8 dólares per cápita. También si aunamos el tema de salud mental con el alcoholismo, pues esa unión es tremenda, para mal, ¿verdad? Sí, que es lo que se ha visto también en Huancavelica, ¿no? Según los médicos que han estado trabajando en este centro de salud. Bien, vamos a leer algunos comentarios y también algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales. Gracias, como siempre, por escribirnos a Debate y Diálogo. Nos pregunta Rosario Chacón: mi papá sufre de depresión, pero no quiere recibir atención. ¿Qué hago en este caso para que se atienda? ¿Debo llevarlo a la fuerza, doctor Miguel Malo? Mira, ¿qué le recomendamos? Una gran preocupación. Es un problema el hecho de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, cuánto el paciente acepta que tiene un problema, una patología, y qué es lo que puede hacer la familia en su conjunto. Ahí yo creo que hay dos cosas que tal vez Vanessa pueda profundizar más, pero la una es que lo importante es insistir en los vínculos afectivos, familiares, para poder entender mejor a la persona que está enferma, ¿no es cierto? Esa es una primera cosa fundamental. El momento en que mejora el vínculo familiar, puede hacerse más fácil el hecho de que las personas que están alrededor solidariamente puedan trabajar con la persona para hacer que acceda a un servicio de salud. Creo que esa sería una respuesta para la señora en este caso. Bien, doctora Vanessa, ¿algo más que decía? En el caso de Rosario, agradecerle por permitirnos su experiencia de vida. Es muy frecuente que tengamos un familiar que no quiera acudir a la consulta. La primera sugerencia sería que la persona, que es el principal vínculo de esa persona, vaya al establecimiento de salud, saque cita y le informe de esta situación para que se amplíe esos datos. Después de eso, el equipo de salud puede hacer una visita domiciliaria, coordinar con el equipo de salud para que le haga una visita domiciliaria y pueda logre conversar con esta persona. Esa puede ser una opción. Otra opción es que el mismo usuario, la misma familia, entienda más y pueda el familiar cercano explicarle más elementos que le ha explicado el médico, la enfermera o el psicólogo en este caso. Bien, tenemos otra consulta. Vanessa Nalbarte: si una persona deja un tratamiento psiquiátrico, ¿podría recuperarse o sería más complicado? Doctora Vanessa Herrera. Se ha demostrado que cuando una persona abandona de pronto la medicación o el tratamiento en general, la tasa de recaídas o de enfermedad en el tiempo se incrementa notablemente. Lógicamente habrá un porcentaje de personas que uno va dejando en la medicación y puede hacer que no sienta en el momento agudo nada, pero en el tiempo se ha demostrado que la tasa de recaída se incrementa. ¿Qué es una recaída? Que vuelve a enfermarse agudamente. Y eso al final genera más gasto, es más complejo el tratamiento después. Y empeora la calidad de vida, ¿no? Mencionábamos en algún momento durante la pausa que muchas personas que padecen de esquizofrenia y que no saben en realidad que tienen una enfermedad mental son muchas veces engañados por curanderos que lo que hacen es aplazar el tratamiento que ellos podrían tener para poder llevar una vida como lo llevamos nosotros, por ejemplo, trabajar,
¿no? Estudiar, hacer las labores, los quehaceres diarios. Entonces, por ejemplo, algunas personas pueden decir, bueno, mi hijo ya con la medicación yo lo veo bien, está normal, estudia, trabaja, hay que dejarle la medicación y abandonan la medicación. En los siguientes meses tal vez no vean nada, ningún cambio, le pueden dar algunas hierbas, pero luego irremediablemente puede recaer y eso complica el gasto, abandona la universidad, los estudios y no se ha demostrado que ninguna hierba medicinal hasta la fecha tenga un tratamiento o una acción para calmar la psicosis, por mencionar en este caso específico. Entonces la sugerencia es que a las televidentes es que cuando sigan un tratamiento sigan las recomendaciones de su médico tratante, no abandonen abruptamente el tratamiento y si lo quieren dejar, convérsenlo con su equipo terapéutico. Bien, luego 2 preguntas. Honorio Quispecha, ¿el alcoholismo es considerado una enfermedad mental? Y luego otra pregunta, ¿una persona con un problema mental puede realmente trabajar como cualquier otra? Doctor Miguel Malo, ¿qué les respondemos? Sí, el alcohol está considerado como uno de los trastornos mentales en la clasificación internacional de enfermedades. Y en el otro punto, sí, totalmente, ¿no es cierto? Puede haber casos de, digamos, situaciones agudas de la enfermedad en que sea difícil que la persona se incorpore al trabajo, pero como hablamos en la mayoría absoluta de los casos, con un tratamiento adecuado, una persona puede incorporarse totalmente como cualquier otra persona normal. Doctora Vanessa Herrera, ¿hay alguna campaña ahora mismo sobre atención en salud mental? El Instituto Nacional de Salud Mental viene preocupándose continuamente de nuestra población. Actualmente estamos en un programa intenso de campañas de salud mental con el eslogan Juntos cuidamos tu salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que todos juntos somos responsables de nuestra salud mental, de la salud mental de nuestras familias, de la comunidad. Hemos hecho hace un poco una campaña de salud mental en la Plaza Italia con una amplia difusión. Continuamente en el año vamos a seguir con estas campañas. Los invitamos a todos los televidentes. Si tienen un problema de salud mental, busque ayuda. Existen tratamientos efectivos. El Instituto Nacional de Salud Mental también está para darles atención de calidad y con eficiencia. Cuanto más información tengamos sobre el tema, existirá menos discriminación y menos exclusión. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctora Vanessa Herrera, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y también al doctor Miguel Malo, quien es especialista de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud. Bien, espero que les haya gustado este programa bastante educativo según mi punto de parecer. Y recuerde siempre que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.